Apreciados oyentes, tengan ustedes un feliz día. Mi nombre es Clever Mora y el presente podcast tiene como objetivo explicar las causas y consecuencias de uno de los conflictos más relevantes de la historia, la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos. La Primera Guerra Mundial, conocida en su época como la Gran Guerra, fue un enfrentamiento armado que involucró a casi todos los países del continente europeo y a varias naciones de Asia, África, América y Oceanía a lo largo de 4 años, entre 1914 y 1918. Los países en disputa se organizaron en dos alianzas opuestas, las Potencias Centrales y la Entente. Estas alianzas estaban encabezadas por los grandes imperios y potencias militares e industriales del momento. La Primera Guerra Mundial fue el segundo conflicto armado con mayor costo de vidas de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió al enorme número de participantes y a la variedad de innovaciones técnicas y tecnológicas derivadas de la industrialización, que fueron empleadas en la guerra, desde los bombardeos aéreos, ametralladoras y tanques hasta el uso de gases venenosos. Este conflicto fue sumamente importante para el orden político y económico del mundo, dado que provocó revoluciones como la Revolución Rusa de 1917, derrumbó imperios, configuró fronteras y permitió el ascenso de nuevas potencias. En cuanto a las causas de la Primera Guerra Mundial, fueron diversas y complejas, pero se pueden agrupar en varios factores principales. La primera es la rivalidad entre las potencias como Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y Austria-Hungría, que competían por el dominio económico, colonial y militar. Por ejemplo, en el sector económico, Alemania experimentó un rápido crecimiento industrial y económico, desafiando la supremacía del Reino Unido como la mayor potencia económica de Europa. Francia y Alemania competían por el dominio de sectores claves como la producción de acero y carbón, y la industrialización acelerada también impulsó la necesidad de mercados y recursos, lo que intensificó la competencia colonial. Por otro lado, el colonialismo generaba un conflicto por el reparto del mundo entre las potencias imperiales europeas, que había comenzado el siglo anterior a raíz de la colonización de África y Asia. La dominación colonial había permitido el desarrollo económico e industrial de las potencias europeas gracias a la obtención de materias primas. El predominio colonial de Inglaterra y Francia generaba conflictos especialmente con Alemania, que había comenzado a impulsar su industria y era conducida por una clase dirigente nacionalista que buscaba afirmar el prestigio alemán en el mundo mediante el imperialismo. En la carrera armamentista, por su parte, las potencias aumentaron sus gastos militares y desarrollaron nuevas tecnologías bélicas. Alemania y Reino Unido compitieron por el control naval, con la construcción de poderosos acorazados. Los ejércitos europeos crecieron significativamente, preparándose para un posible conflicto. En segundo lugar, otra de las causas fue que antes del estallido de la guerra de 1914, Europa estaba dividida en dos grandes bloques militares debido a un complejo sistema de alianzas. Estas alianzas, creadas para garantizar la seguridad y el equilibrio del poder, terminaron arrastrando a numerosas naciones a la guerra cuando estalló el conflicto. Primero tenemos la Triple Alianza de 1882, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y tenía como objetivo apoyarse mutuamente en caso de guerra con Rusia. Italia se unió en 1882 con la intención de defenderse de una posible agresión francesa, pero cambió de bando en 1915 y se unió a la Entente. En 1914 el Imperio Otomano se unió a Alemania y a Austria-Hungría, reforzando el bloque. Por otro lado, la Triple Entente de 1907, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, tenía un carácter defensivo y buscaba contrarrestar la influencia de la Triple Alianza. Estas alianzas generaron un efecto dominó que lograrían que un conflicto entre dos países podía arrastrar a muchas naciones debido a los compromisos de defensa mutua. Otra causa fue el nacionalismo extremo, porque el nacionalismo provocó el orgullo nacional y la creencia en la superioridad de cada nación, lo que llevó a un ambiente de competencia y desconfianza.
Alemania basaba su nacionalismo en la idea de que el país debía recuperar lo perdido, expandirse y obtener un lugar como la principal potencia mundial. Francia, desde la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, buscaba recuperar Alsacia y Lorena, lo que generó un fuerte sentimiento antialemán. Reino Unido centraba su nacionalismo en la defensa de su imperio y en mantener la supremacía naval frente a Alemania. Rusia promovía el paneslavismo, la idea de unir a todos los pueblos eslavos de Europa bajo su influencia, lo que generaba conflictos con Austria-Hungría y el Imperio Otomano. En los Balcanes, el nacionalismo fue especialmente intenso, donde diversos grupos étnicos luchaban por su independencia o expansión territorial. Serbia buscaba liderar la unificación de los pueblos eslavos del sur, lo que la enfrentaba con Austria-Hungría. Austria-Hungría enfrentaba movimientos separatistas de eslavos, húngaros y otros grupos dentro de su imperio. Y el Imperio Otomano perdía territorios en los Balcanes debido al auge de los movimientos nacionalistas. También la crisis de los Balcanes ayudó a la configuración del conflicto, porque Austria, Hungría y Rusia apoyaban diferentes facciones en los Balcanes, lo que generó constantes conflictos. La anexión de Bosnia y Herzegovina por Austria-Hungría en 1908 enojó a Serbia y Rusia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando sería la causa inmediata, ya que el 28 de junio de 1914 el heredero al trono austrohúngaro fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Austria-Hungría culpó a Serbia y declaró la guerra, lo que provocó una reacción en cadena debido a las alianzas. Paso seguido, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia, aliada de Serbia, movilizó a su ejército. Alemania, aliada de Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y luego a Francia. Reino Unido entró en el conflicto tras la invasión alemana a Bélgica. Así, en cuestión de semanas, Europa estaba en guerra. Los primeros meses fueron de ofensivas rápidas. Alemania intentó derrotar a Francia avanzando a través de Bélgica, pero fue detenida en la batalla de Marne. En el este, Rusia atacó a Alemania, pero fue derrotada en la batalla de Tannenberg. El frente occidental se caracterizó por la guerra de trincheras entre 1915 y 1916. Tras el fracaso de las ofensivas rápidas, la guerra se estancó en este frente. Se construyeron kilómetros de trincheras estrechas, sucias y llenas de barro, ratas y enfermedades. Los soldados alemanes y aliados enfrentaban condiciones extremas, incluyendo frío y humedad, hambre y agotamiento, estrés y traumas psicológicos, y bombardeos constantes, lo que hacía que la vida en las trincheras fuera aterradora y agotadora. En la batalla de Verdún de 1916, Alemania intentó tomar Verdún, pero Francia resistió durante 10 meses en una de las batallas más sangrientas con un saldo de más de 700.000 bajas. En la batalla de Somme de 1916, los aliados lanzaron una ofensiva para romper las líneas alemanas, con el primer uso de tanques en combate, dejando más de 1 millón de muertos. En la batalla de Passchendaele de 1917, en condiciones de barro extremo, los aliados intentaron avanzar, pero las bajas fueron catastróficas. Después, en el año de 1917, fue un punto de inflexión. Estados Unidos entró en la guerra tras los ataques submarinos alemanes en el telegrama Zimmermann. Rusia salió del conflicto tras la revolución bolchevique y firmó el Tratado de Brest-Litovsk. La ofensiva final y el fin de la guerra se dio cuando Alemania lanzó una última ofensiva en 1918, pero fracasó. Los aliados, con apoyo estadounidense, contraatacaron. Finalmente, Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. El saldo de la guerra, más de 16 millones de muertos y la caída de imperios. En 1919, el Tratado de Versalles castigó severamente a Alemania, sembrando las semillas de la Segunda Guerra Mundial. Por último, hablaremos de las consecuencias de esta guerra.
Las acciones de la guerra desde 1914 a 1918 dejaron un impacto profundo en la política, la economía y la sociedad a nivel global. Sus consecuencias fueron clave para la configuración del mundo moderno y sentaron las bases para conflictos posteriores, incluida la Segunda Guerra Mundial. Primero, esta guerra ocasionó la caída de grandes imperios y monarquía. El imperio alemán se convirtió en la República de Weimar. El imperio austrohúngaro se dividió en varios países: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, etc. El imperio otomano perdió gran parte de su territorio y fue reemplazado por la República de Turquía. El imperio ruso, la revolución bolchevique de 1917, llevó a la creación de la Unión Soviética. En segundo lugar, el Tratado de Versalles de 1919, en el cual Alemania fue declarada culpable del conflicto y obligada a aceptar duras condiciones como pagar reparaciones económicas millonarias, perder territorios como Alsacia y Lorena y sus colonias, reducción drástica de su ejército y la prohibición de fabricar armas avanzadas, generaron resentimiento en Alemania, facilitando el ascenso de Adolf Hitler y el nazismo. En menos de 20 años, el mundo volvería a enfrentarse en otro conflicto aún más devastador. Tercero, la creación de la Sociedad de las Naciones de 1920, que fue un organismo internacional destinado a mantener la paz mundial. Sin embargo, tuvo poca efectividad, ya que Estados Unidos no se unió y Alemania y la Unión Soviética fueron excluidas. Cuarto, a nivel económico, la guerra dejó muchos países devastados y endeudados, especialmente en Alemania, donde la inflación, el desempleo y la crisis